Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí preparados para hacer otra recorrida supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Buenas noches, mi nombre es Nora Bar, estoy con Sebastián Díaz como todos los viernes a las 9 en punto de la noche para repasar todos estos hechos que marcan nuestra vida, aunque a veces no están en los titulares principales de los medios de comunicación. Esta semana hubo muchísimas noticias, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Del ámbito internacional elegí una que nos produce preocupación. Hoy la revista Science publica un trabajo que muestra o sugiere que el virus de la gripe aviar, que ya causó la mortandad de millones de aves, que empezó a transmitirse en mamíferos y que en este momento está infectando a las vacas de muchos rodeos de los Estados Unidos, está a solo una mutación de hacerse fácilmente transmisible entre seres humanos. Recuerdo que antes de la pandemia de 2009, también la revista Science y otras revistas científicas advirtieron durante varios años, 2 o 3 años, que había que estar atentos a una epidemia de gripe, a una pandemia de gripe. No se los escuchó y finalmente la pandemia ocurrió. Esperemos que esta vez se puedan monitorear la circulación de este virus, se tomen las medidas necesarias y se empiece a preparar una vacuna contra este virus H5N1 en el caso de que sea necesaria, porque no estamos para otra pandemia. Y con esta noticia iniciamos nuestro vuelo al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Estamos en Al Infinito y Más Allá, como saben ustedes, en vivo hasta las 10, siempre a través del Destape Radio. Nos pueden seguir en AM 1070, también a través del canal de YouTube, en TDA, en el canal número 20 de Telecentro. Y por supuesto, vamos ahora a abrir las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar, como lo hacen habitualmente, con sus mensajes, acompañándonos durante toda esta hora. Vía WhatsApp, pueden escribirnos o dejando sus mensajes de 30, 15 segundos al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, o también, si así lo desean, nos pueden escribir a estas dos direcciones de Twitter, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, siempre con el hashtag al infinito y más allá. Además, no se olviden que si quieren disfrutar de los contenidos en formato de audio o podcast, lo pueden hacer donde quieran y cuando quieran, simplemente ingresando a www.norabar.com.ar, y así se van a encontrar con todos los segmentos del programa desplegados. Talentos, noticias, las entrevistas y los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar, y por supuesto también quedan los programas completos en el canal de YouTube. Ahora sí, Nora, si te parece, comenzamos esta recorrida con la primera entrevista de esta noche. Así es, y bueno, nos enteramos esta semana con una enorme alegría que uno de nuestros investigadores fue reconocido por la revista Nature como una de las personalidades en el estudio del microbioma intestinal. Saben que es el tema del momento, se lo vincula con una cantidad de patologías y además con la llave, como se lo considera un poco como la llave de la salud, de la buena salud. Y este investigador fue considerado tan relevante que lo invitaron a ser jurado de un concurso para asignación, un concurso mundial para asignación de fondos a proyectos que estudian este tema. El nombre de este investigador, Gabriel Binderola. Doctor en Química por la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente es investigador principal del CONICET en el Instituto de Lactología Industrial y docente en la Universidad Nacional del Litoral. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora y equipo? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, por el muchas llamado. gracias por atendernos y feliz cumpleaños. Sabemos que Muchas estás gracias. en tu cumple, sí que nos hiciste un lugarcito especial. No te puedo decir la felicidad que me dio enterarme de que había sido identificado por una revista como Nature, una de las dos más importantes del mundo, sin duda, como un referente en el tema del microbioma intestinal. Le cuento a nuestros amigos que nos conocemos hace años, tuve el privilegio y el placer enorme de molestarlo a Gabriel repetidamente, pero en particular para trabajar sobre el tema del microbioma intestinal a propósito de los alimentos fermentados, y él tuvo la enorme paciencia de sentarse horas en algunas oportunidades para contarme qué es lo que se sabía y lo que no se sabía sobre el microbioma. Desde ese momento que ocurrió hace algunos años, no hace más que crecer el tema del microbioma intestinal. ¿Cómo fue tu selección como jurado de este premio? ¿A qué se va a entregar este premio? Sé que se va a premiar distintos proyectos, y después vamos a charlar un poquitito sobre la importancia de este, que es considerado un nuevo órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente, sí. Fue una experiencia fantástica el haber sido convocado por Nature, estar en contacto con investigadores que están en el borde de la cresta de la ola, haber podido leer de qué se tratan estos nuevos proyectos. Se presentaron 157 proyectos de 19 países del mundo, inclusive hubo algunas propuestas de Argentina, pero bueno, que no fueron seleccionadas porque realmente hay países muy fuertes que están trabajando, que ya tienen mucho financiamiento, pero bueno, es una buena noticia. Hubo una primera selección por los editores de la revista y después, bueno, fuimos convocados 6 personas. ¿Cómo uno llega a Nature? Fue un camino que llevó unos años, porque, como alguien dijo alguna vez, todo tiene que ver con todo. Esto creo que empezó allá por el año 2016, que yo estaba en Brasil dando una charla, y en la primera fila estaba un referente internacional de microbiota, el profesor Seppo Salminen de Finlandia, que cuando yo lo vi ahí, digo, ¿a quién se le ocurrió invitarme a mí a dar una charla estando Seppo Salminen en el auditorio? Era como ir a hablarle de fútbol a Messi. Pero bueno, de tripa corazón, di mi charla, se acercó Seppo, entablamos una linda amistad, él me introdujo a una sociedad internacional que es la Sociedad Científica de Probióticos y Prebióticos. Ahí soy parte del cuerpo de directores del año 2020, y ahí conozco a una investigadora, Karen Scott, de Irlanda, de Reino Unido, perdón, y ella está en ese panel de Nature, y cuando, bueno, hubo una baja, y le preguntaron si podía recomendar a alguien, y Karen me recomendó. ¿Viste? Es una cosa que te va llevando a la otra, una construcción que llevó tal vez más de 10 años, y bueno, y participamos, nos reunimos finales del mes pasado, se hizo la selección, se seleccionaron 3 proyectos que se van a financiar, y bueno, me invitaron para quedar para el panel del año que viene. Así Ahí que se corta un poquito el sonido, no sé si a ustedes se les corta. Bueno, entonces es mi audífono. Y entonces, bueno, estuviste en las oficinas de Nature. En las oficinas al norte de Londres, toda una jornada de trabajo donde nos habíamos preseleccionado 10 proyectos, y entre los 6 dijimos, bueno, hicimos como un ranking y quedaron 3 claramente a los cuales se financió y se van a dar a conocer ahora a mediados de diciembre. No puedo adelantar mucho quiénes fueron los seleccionados. Interesantísimo. Y yo lo que quisiera preguntarte es, como periodista, leo todos los días algún artículo, alguna nota que tiene que ver con la microbiota, no solo intestinal, porque sabemos Sí. que muchos órganos tienen su microbiota. Empezaron estudiando la microbiota intestinal, pero resulta que cada órgano tiene su microbiota. Y hasta se habla, estos últimos días se habló de la microbiota del cerebro, que después algunos lo discutieron. ¿Realmente es merecido el lugar que está ocupando este tema en el interés de los científicos, de los investigadores? Yo creo que es muy merecido, porque imaginemos que el intestino es un lugar donde se encuentra. Yo en el intestino tengo el 70% del sistema inmunológico.
el 70% de las células que me defienden. ¿Y qué seríamos nosotros sin un sistema inmunológico? El sistema inmunológico nos defiende contra infecciones agudas, pero también con enfermedades crónicas. Cuando uno piensa en una enfermedad crónica, la que vos quieras pensar, diabetes, obesidad, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, trastorno del espectro autista, alergias, todas están relacionadas con el sistema inmunológico. Y la microbiota está en el intestino, donde está el sistema inmunológico. Por lo tanto, hay un constante diálogo entre estos microorganismos que tenemos y nuestro sistema inmunológico. Si a la microbiota le va bien, al sistema inmunológico le va bien. Y si yo tengo un sistema inmunológico que funciona, estoy protegido de infecciones. Recién hablabas del coronavirus, de esta nueva pandemia, que tal vez ojalá que no venga. Y yo siempre pienso, si la pandemia nos hubiera agarrado 50 años antes, donde seguro teníamos una microbiota mejor que la que tenemos hoy, tal vez no hubiera sido tan significativa. Yo creo que nos agarró con las defensas bajas porque nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestro estrés, nuestra falta de actividad física ha ido perjudicando a la microbiota y debilitando a nuestro sistema inmunológico. Nos agarró el virus y nos hizo lo que nos hizo. ¿Qué es exactamente la microbiota o el microbioma? Bien, cuando hablamos de yo siempre digo, hago esta referencia a la flora intestinal. Todo el mundo tiene ese concepto de flora intestinal, que en el intestino tenemos algo, bacterias, microorganismos. Cuando hablamos de microbiota, hablamos de una comunidad mucho más grande, mucho más compleja, que la tenemos en todo el cuerpo. La microbiota nos tapiza por fuera y nos reviste por dentro, todo nuestro tracto gastrointestinal, toda la piel. La vagina, la mucosa vaginal, tiene una microbiota muy importante que cobra mucho sentido cuando el bebé nace por parto vaginal, que es totalmente distinto que si nace por cesárea. La microbiota que adquiere ese bebé es totalmente diferente, y se sabe que los bebés que nacen por cesárea adquieren una microbiota diferente, que no colabora tanto con el sistema inmunológico, y la cesárea se asocia a muchas cuestiones crónicas en la primera infancia, sobre todo alergias, que se pueden compensar con la leche materna, la leche humana. ¿Por qué? Porque la leche también tiene microbiota. La leche humana es una fuente de bacterias constantemente. Entonces, si por alguna razón ese chico tuvo que nacer por cesárea, y en la cesárea generalmente se dan antibióticos, que es otro factor disruptivo de la microbiota, con la lactancia materna, con la leche humana, yo puedo revertir en parte. ¿Por qué? Porque esa leche humana tiene los microorganismos que el bebé no pudo agarrar porque no pasó por el canal vaginal o porque tuvo que tomar un antibiótico. Entonces, el conocimiento de la microbiota está realmente revolucionando. Yo justamente hoy vengo, es el segundo día del Congreso Internacional de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición. Microbiota estuvo en todas las salas. Todos los médicos pediatras están hablando de la microbiota, los gastropediatras le están prestando una atención enorme, porque es la forma de prevenir enfermedades crónicas. Y un niño con una enfermedad crónica es un adulto que va a tener 1 o 2 enfermedades crónicas, condicionan mucho la calidad de vida. Entonces, poder saber qué hacer de bien por la microbiota, que con los 5 dedos de mi mano yo te puedo decir las medidas que hay que hacer para que la microbiota sea buena y yo no tenga problemas o tenga la menor cantidad de problemas. Si es una mamá lo sabe. Queremos escuchar cuáles son esas 5 medidas. Las 5 medidas yo te diría que es tratar de tener un parto vaginal. Las cesáreas están por encima del 70%. Están muy por encima de la necesidad biológica de la cesárea. Entonces, lo primero es trabajar por el parto vaginal, trabajar por la lactancia materna, la leche humana. En Argentina, menos del 50% de los chicos reciben leche humana exclusiva hasta los 6 meses. Hay mucho margen para seguir trabajando. El uso racional de los antibióticos. La Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta para el año 2050. Si seguimos usando antibióticos como los estamos usando, nos vamos a quedar sin antibióticos efectivos. Los antibióticos en los 2 primeros años de vida pueden ser letales, o pueden aumentar el riesgo de enfermedades, y el 40% de los niños van a recibir antibióticos en estos 2 primeros años. Ahí van a 3, vaginal, lactancia, antibióticos. Y cuando empieza la alimentación complementaria, cuando el niño empieza a comer otras cosas que no sea leche humana, y durante toda nuestra vida, la alimentación más basada en plantas. Necesitamos fibras. El consumo de fibra de los argentinos está
por cerca de los 10, 12, 15 gramos. Necesitamos comer 40, 50 gramos de fibra. Los cazadores recolectores consumían 100 a 150 gramos de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra alimenta a la microbiota. Entonces necesitamos comer más diversidad de frutas, verduras. ¿Es mejor una dieta vegetariana que una carnívora? A ver, si uno se va a los extremos, probablemente sí, pero uno puede mantener una dieta omnívora, carnívora, aumentando nuestra cantidad, nuestro consumo de plantas. A mí me gusta la carne y seguiré comiendo carne, pero soy consciente que debería comer mayor cantidad de vegetales. La carne nos aporta cosas que por ahí no podemos obtener tampoco de una dieta estrictamente vegana. Por lo tanto, yo creo que como omnívoros, después cada uno tiene sus patrones de conducta y de ideas, y está absolutamente respetable, pero tenemos ese margen. Y la actividad física, no fuimos diseñados para no movernos. Necesitamos movernos y eso tiene un impacto también en nuestra microbiota. Fíjate que son 5 o 6 cosas y yo le sumaría, lo hablaste vos en tu primera parte, los alimentos fermentados. Estos alimentos que nos aportan bacterias extra, que históricamente los consumimos, que cuando pasamos a un sistema de alimentación más moderno los hemos ido perdiendo, pero toda cultura ha tenido consumo de alimentos fermentados y algunos los han conservado más. Si ustedes ven en la serie en Netflix Una Nación de Kimchi, las familias coreanas se reúnen para preparar el kimchi para todo el año. Nosotros hemos perdido un poco, tenemos los lácteos fermentados, el yogur, los quesos frescos, pero lo hemos perdido de nuestra alimentación. ¿Es cierto que la dieta, el ayuno intermitente, el mantener varias horas el organismo sin ingerir alimento, favorece el repoblamiento de nuestras bacterias intestinales? Sí, hay evidencia creciente y buena evidencia de que necesitamos tener este periodo donde le demos espacio a nuestra microbiota de hacer otras funciones de detoxificación, de eliminar residuos, es decir, acortar la ventana de ingesta. Desayunar a las 6 de la mañana y cenar a las 11 de la noche no es exactamente lo ideal. Tenemos que ampliar esa ventana y darle probablemente, llamémoslo como uno quiera, porque a veces las palabras nos hacen como ruido. Llamémoslo ayuno intermitente, reposo digestivo, ventana de ingesta, pero esta cuestión de dejarle poco tiempo a nuestra microbiota para que trabaje aparentemente no nos está haciendo demasiado bien. Y te hago entonces una pregunta sobre el resto de los órganos. Se habla ahora de que no solo estas bacterias benéficas, vos mencionaste la piel, la vagina, el tracto urinario, supongo en hombres y mujeres debe tener bacterias benéficas. ¿Qué otros órganos tienen también sus propias bacterias que hay que preservar? ¿Y hay bacterias en el cerebro? Porque estos últimos días salió un trabajo que sugiere, es una hipótesis, sugiere que buenas bacterias en el cerebro podrían tener una asociación, el hecho de mantener una microbiota saludable, podría tener una asociación con la aparición o no de demencia. Sin embargo, como digo, es algo que está muy discutido. Te lo pregunto a vos, ¿qué opinión te merece? Sí, probablemente no encontremos en el cerebro microorganismos enteros, porque no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pero sí se sabe que hay restos de microorganismos, hay bacterias en el intestino, bacterias que no son demasiado buenas, habrán escuchado Escherichia coli, por ejemplo, Klebsiella, una más rara Fusobacterium, que desprenden pedacitos de su pared, que se llama LPS o endotoxina, y eso puede pasar del intestino, ir por la circulación, atravesar esta barrera hematoencefálica e ingresar en el cerebro. Entonces, hay mensajes microbianos que parten del intestino, que llegan al cerebro, que pueden causar neuroinflamación, y esa neuroinflamación puede ser el origen de algunas enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, demencia. Entonces, no creo que tengamos una microbiota en el cerebro, pero sí estoy seguro que hay restos microbianos, hay metabolitos, hay cosas que estas bacterias producen que nos llenan, ocupan nuestras cavidades, nuestros órganos, y son señales que se van disparando. Entonces, todo lo que pasa en el intestino no queda en el intestino, se integra a nosotros
y puede haber comunicación entre el intestino y el cerebro y pueden mandarse de esos pedacitos de bacterias no benéficas, siendo el origen de la neuroinflamación y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, digamos que no hay bacterias enteras, pero sí hay restos microbianos. Interesantísimo esto que nos contás. Y te hago la última porque podríamos hablar horas sobre este tema, porque por el interés que tiene y además por el papel que juega, que se está viendo que juega. Como vos decís, si el 70% de nuestro sistema inmune está allí, bueno, tenemos que mantener esa comunidad de socios o socias que vive con nosotros y que nos permite mantenernos saludables. Además de estas 5 cosas que vos mencionaste y de una buena alimentación, el mantener una comunidad de bacterias benéficas, porque hay benéficas y otras que no son tan buenas, ¿no? ¿Puede influir en el desarrollo detener el desarrollo de patologías crónicas, como estamos viendo tantas patologías crónicas y como vos mencionaste, alergia, etcétera? Totalmente se sabe, la microbiota vino a hacer el mecanismo de por qué los cambios del estilo de vida, el uso de antibióticos, la falta de actividad, la alimentación no adecuada nos enfermaba. Nosotros nos podemos enfermar por comer. La microbiota lo está explicando. Y yo creo que es muy clave esto que haces vos, que es la comunicación de la ciencia, lo que yo trato de hacer, porque muchas veces con un mensajecito corto de unos minutos puede ser realmente una mamá que está por tener un niño que cree que le han dicho que es lo mismo un parto vaginal y una cesárea, con un poco de conocimiento va a poder tomar una mejor decisión. Entonces, si la decisión es informada, va a ser una mejor decisión. Si el parto tiene que ser por cesárea, por cuestiones médicas, a saber que uno se puede apoyar en la lactancia. Entonces, conociendo la microbiota, uno puede ponerla a trabajar a su favor y evitar estas cuestiones crónicas que además del deterioro de la salud, la calidad de vida y el costo de salud pública. La salud pública está sobrecargada en el tratamiento de enfermedades crónicas. Tienen que ver con la alimentación, con la microbiota, con el estilo de vida. Entonces es importantísimo comunicar todas estas cuestiones. Gabriel, te agradecemos muchísimo. Te liberamos para que puedas hacer tu festejo como corresponde. Muchísimas gracias. No va a ser la última vez que te llamemos y realmente, bueno, es importantísimo que tengamos esto en mente. Vos son a veces medidas sencillas de hacer un poco de actividad física, comer más plantas, comemos mucha pasta, ¿no? Mucha pasta y pocas plantas, y cuidar esas bacterias benéficas que pueden ayudarnos a mantenernos saludables y que realmente cada vez se ven vínculos con más patologías. Así que muchísimas gracias por tus explicaciones. No sé si vos querés agregar algo más. No, sí, realmente gracias a vos, Nora, por, como has dicho, esta relación de hace tanto tiempo. Sabés que estoy disponible, siempre un gusto, así que a disposición para cuando sea. Muchas gracias a usted por el espacio. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Gabriel Vinderola, referente internacional en el estudio del microbioma intestinal. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Nora, atención, crean un balón gástrico controlable para ayudar a perder peso. ¿Cómo es esto? Así es, bueno, entre la miríada de medidas que se están estudiando para tratar de detener esta epidemia de obesidad, se trató de enfocar por este lado. Los balones gástricos existen desde hace décadas, nosotros todo el mundo los conoce o los escuchó nombrar. Estos dispositivos se colocan temporalmente en el estómago y se inflan con aire o líquido para crear una sensación de saciedad y reducir el deseo de comer. Ahora, con el tiempo se vuelven menos efectivos y la pérdida de peso a menudo se estanca, posiblemente porque el cuerpo se acostumbra a la sensación que crea el globo. Entonces ahora, ¿con qué dieron los expertos? Dicen que crearon un balón gástrico que puede inflarse justo antes de comer y contraerse después, para simular mejor la presencia y el vaciado de alimentos en el estómago, y esto se publicó en el diario The Guardian.
Una noticia que habíamos anticipado en Al Infinito y Más Allá, una sola mutación en el virus de la gripe aviar que causó la mortandad de millones de aves y se está transmitiendo entre mamíferos, podría hacerlo transmisible entre humanos. Así es, como decía al comienzo del programa, se publicó en la revista Science este trabajo que advierte que una sola mutación de la gripe aviar H5N1 que está infectando a las vacas puede hacer que este virus se haga más afín a las células humanas. Aunque de momento no se detectaron casos en los que un humano haya contagiado a otro, sí casos en humanos que se contagiaron de vacas, generalmente en trabajadores de la industria láctea. En Estados Unidos ya se identificaron por lo menos 282 rebaños de vacas lecheras con el virus y el trabajo muestra que un pequeño cambio en la letra H que da el nombre al virus, la H5N1, puede ser el primer paso hacia una situación peligrosa. Un dúo de naves espaciales volará en formación para crear eclipses solares artificiales. Mire usted. Sí, es rarísimo. Generalmente tenemos que esperar que se produzca, que la dinámica celeste nos regale este espectáculo que es el eclipse, en el que la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Pero ahora, la misión de la Agencia Espacial Europea, llamada Proba 3, permitirá a los científicos ver un eclipse a pedido, ya que una nave va a bloquear la visión del Sol a la otra. Y así, como explica el físico solar Andrei Zhukov del Observatorio Real de Bélgica en Bruselas, se va a poder estudiar lo que los investigadores quieren saber sobre la corona solar, la región más alta de la atmósfera del Sol. Es realmente un punto de inflexión en el estudio del Sol, dijo Zhukov. Lanzada desde la India, consta de 2 satélites que volarán juntos al mismo tiempo, como si fueran una única estructura rígida en el espacio. Mientras estén en formación, los satélites van a permanecer, escuchen esto porque es de no creerlo, a 144 metros de distancia, uno de la otra, las dos naves espaciales, a 144 metros de distancia, con una precisión de 1 milímetro. ¿Sabías que...? ¿Sabías que la enfermedad de Alzheimer es uno de los desafíos más apremiantes para el futuro próximo? En su libro Alzheimer, Envejecimiento y Demencia, publicado por RBA Libros, Nolas Acarín y Ana Malagelada ofrecen una guía práctica para encarar los retos que afrontan la familia y los cuidadores de los pacientes, paramédicos y enfermeros. Tanto Ascarín como Malagelada dedicaron su vida profesional al tratamiento de este cuadro que con frecuencia derrumba los cimientos del individuo y su círculo de allegados, tanto emocional como económicamente. ¿Cuáles son los primeros signos de la enfermedad? ¿Cómo evolucionará la enfermedad? ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de todos los involucrados? Los autores lo responden y ofrecen una ayuda más que valiosa en un escenario de desprotección. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Mi nombre es Juan, venimos de provincia de Buenos Aires, somos de la Unión Pastoral Evangélica, todos los trabajadores de la Pastoral Evangélica de provincia de Buenos Aires, estamos en la corriente de La Patria es el Otro, apoyando, encolumnándonos detrás de Axel, con un mensaje diferente, con un mensaje que es realmente enfocar en la gente y no en los armados solamente, sino que lo primero es la gente, lo importante es la gente, para que se pueda hacer otra vez ese entramado que se rompió desde la época del proceso militar y que después quedó en estancos separados como organizaciones, pero que hoy es el mismo Dios de todos, que nos está llamando a unirnos como pueblo y que sepamos que hay
un mensaje diferente, que para todos no es la igualdad, sino es la equidad. Poder partir con el mismo propósito y con la misma llegada, acompañando al pueblo, al que puede, al que no puede, al que no tiene posibilidad, al que está solo, al que fue abandonado, al desocupado, a los jubilados, pero también al que está activo y al que tiene un corazón diferente y que no se puede por ahí meter en ninguna corriente que lo identifique. Bueno, hoy lo llamamos a que se identifiquen con esta unión de trabajadores de la Pastoral Evangélica. Lejos está de ser religioso, sino que es un mensaje para el pueblo. El Destape, en la calle, junto al pueblo. Se ve que como justamente la inflación se fue desacelerando, hubo personas que hicieron bajar ese porcentaje a lo largo del año, pero dice, bueno, lo leo textual, que es posible que no se sienta en los bolsillos ni se expresen mayores niveles de consumo porque hay un cambio en la composición de los gastos fijos de los hogares. Es decir, el dinero puede ser el mismo, pero ya se gasta mucho más en servicios de comunicación, transporte, gas y luz, o sea, en gastos bastante fijos para las familias. Entonces eso hace que ese cambio en las canastas no se refleje un mayor consumo estoy hablando de alimentos y cuestiones básicas, pero que hacen que haya menos ingreso disponible en los hogares. Entonces muchas personas no sientan esta mejora en los ingresos porque esos ingresos se van directamente a pagar tarifas de luz, de gas, de transporte o de comunicación. Estamos hablando de, en todos los casos, niveles muy elevados, niveles que nos llevan a la salida de la última crisis profunda que fue la del 2001. Estos en particular son los niveles más elevados desde el 2004 y obviamente siempre preocupa la situación particular de las infancias porque es el grupo poblacional más atravesado por la pobreza, donde el porcentaje de niños y niñas entre 0 y 17 años que está debajo de la línea de la pobreza es del 65,5%, o sea, la mayoría de los menores de 18 años en nuestro país son pobres, o sea, eso es el grupo más grande en términos poblacionales, y casi el 20%, 19,2%, son directamente indigentes, o sea, 2 de cada 10 niños viven en ciencia, salud y tecnología, al infinito y más allá, con Nora Bar. Comenzamos así esta segunda parte de Al Infinito y Más Allá en el Destape. Nos pueden seguir en AM 1070, en TDA, en el canal de YouTube y en el canal número 20 de Telecentro. Les recuerdo a todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando de los contenidos del programa, lo pueden hacer ingresando a www.norabar.com.ar y se van a encontrar con todos los segmentos del programa. Talentos, noticias, cada una de las entrevistas y los programas completos, www.norabar.com.ar. Nuestras vías de comunicación para que ustedes sigan participando, como lo están haciendo, muchas gracias por eso. Vía WhatsApp 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Vía Twitter a estas dos direcciones, @alinfinito 1070 y @eldestape_radio. Y también a través del chat de YouTube los leemos. Compartimos ahora sí algunos de los mensajes de ustedes. Nélida Inverdorf nos dice: al infinito y más allá, siempre viéndolos, esperando con ansiedad el programa, tanto que no les hablo para no perder ni un segundo. Abrazo enorme y gracias por estar. Flor, querida, ¿tenemos a alguien para compartir en los oyentes? Hola Nora, estoy en la terraza cocinando, como es a esta hora, y viendo la luna y Venus que brilla impresionantemente fuerte hoy por el oeste, bien al oeste. Bueno, un besote, Nora, el César suscriptor. Muchas gracias, César. Seguimos compartiendo algunos de los mensajes que nos llegan ahora a través del canal de YouTube. Walter Lobato, abrazo, Nora y equipo. Espero el viernes para verlos. Soy Walter de La Pampa. También
Bueno, vamos a seguir compartiendo, se me desconfiguró todo el celu ahora. Seguimos compartiendo, muchas gracias a todos. Si tenemos un poquito más de tiempo en el final, vamos a compartir todos los mensajes que nos llegan de ustedes. Pero Nora, para no perder más tiempo, vamos ahora sí a la segunda entrevista de esta noche, si te parece. Así es lindísimo recibir estos mensajes y saber que disfrutan con el programa, que es lo que nosotros queremos al final del día. Pero bueno, nuestro segundo tema de hoy, mujeres y tecnología. ¿Qué pasa con las mujeres y la tecnología? ¿Somos negadas para la tecnología? La industria del software creció muchísimo, creció por 7 en términos de exportación y sin embargo solo 1 de cada 3 puestos están ocupados por mujeres. Se presentó un trabajo sobre esto, un trabajo que hizo la Fundación Sadowski. Queremos saber más y por eso estamos en comunicación con Mara Borhardt. Magíster en Cultura y Comunicación y politóloga por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en el asesoramiento y planificación estratégica de proyectos y programas educativos vinculados a la tecnología, tanto para el sector público como privado. Actualmente es coordinadora del área de educación de la Fundación Sadowski y lidera la iniciativa Programa.ar. Hola Mara, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto, ¿cómo andan? Muchas gracias por atendernos. La verdad es que es un tema recurrente, pero que debería estar más en el radar de todos nosotros, porque por alguna razón, no sabemos por qué, bueno, sí, se saben las razones, y de eso vamos a hablar un poquito, pero no habría obstáculos objetivos para que las mujeres participen más de esta industria floreciente que está ocupando uno de los primeros puestos en el ranking de exportaciones del país, y sin embargo, por estas razones que decimos que no se atacan suficientemente, las mujeres solo ocupan 1 de cada 3 puestos y la mayor parte de esos puestos una parte importante no son en funciones ejecutivas, no es programando, no es dirigiendo equipos, sino en tareas administrativas. ¿Qué es lo que ustedes encuentran cuando se empiezan a estudiar cómo se desempeñan las mujeres en el ámbito de la tecnología? Bueno, en principio, esto que se ve en este estudio que hizo la organización Fundar y que presentamos en conjunto el 25 de noviembre junto con otro que hicimos nosotros en relación a los perfiles que trabajan en el sector, si son estudiantes o han abandonado las carreras informáticas, relacionado con uno anterior que nosotros habíamos hecho sobre la participación de mujeres y diversidades en la formación académica, se ve a lo largo de todas las trayectorias, tanto educativas como en el sector productivo. Quiero decir, en el sector productivo se refleja una situación que se construye o que se deriva de una situación que proviene del propio sistema formador y de la cultura en general. Quiero decir con esto que se sabe por diferentes estudios que tanto las mujeres como las diversidades, ya a la edad de 10 y 11 años, estamos hablando de niños y niñas que están en el nivel primario, comienzan a mostrar menos interés que los varones por la computación y por las materias científicas en general, las matemáticas y saberes de ciencias naturales. Y esto se va profundizando a lo largo de la vida, se refuerza con cuestiones culturales como por ejemplo las ofertas de juguetes y de propuestas lúdicas y de entretenimiento. Si uno mira quiénes son los que mayormente juegan videojuegos en línea o hacen las carreras técnicas secundarias, de vuelta hay una preeminencia de los varones. Y luego en las carreras de informática, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero en la región es lo mismo, de nuevo ocurre lo mismo, las mujeres son únicamente el 18% de las estudiantes actualmente en la Argentina. Menos de 2 de cada 10. Exacto, entonces esto se traduce que en el sector productivo, si bien hablamos, como decías vos antes, muy bien, 1 de cada 3, lo que pasa es que ahí estamos contando no solo las mujeres que trabajan en las áreas de informática propiamente dichas de las empresas, sino también las que hacen
recursos humanos, las que hacen administración, etcétera. Entonces se da una discriminación tanto a nivel horizontal, es decir, en los puestos de trabajo, las mujeres trabajan en general más en temas de testing o de calidad o de frontend, y los varones trabajan más en general en las áreas de desarrollo, de seguridad. Esto redunda además en una diferencia económica, porque esas áreas que acabo de mencionar, en las que, digamos, hay mayormente presencia de varones, son las de los puestos mejores pagos, ¿sí?, en general dentro de las propias industrias del software. Y el otro dato que es también interesante es que si uno mira, digamos, los estudiantes avanzados o los que acaban de recibirse, que tienen menos de 25 años, entre varones y mujeres donde trabajan, la cantidad de mujeres que trabajan en áreas de informática, pero fuera del sector de software, bancos, Estado, etcétera, son más importantes en términos porcentuales que las mujeres que trabajan en la propia industria. Entonces esto habla también de una particular masculinización de la industria del software y no solamente de las prácticas o del desempeño informático en general. Claro, además de ocupar solo 1 de cada 3 puestos, ustedes comentaron que las mujeres ganan un 20% menos, estamos hablando de promedios, ¿no es cierto? Claro. Por esta diferencia que hay, que mayormente están ocupadas de la administración. Ustedes además en este estudio lo que hicieron fue tener entrevistas en estos estudios que comentás, no solo ver la parte estadística, sino también hacer entrevistas personales, recorrer un poco las historias de las mujeres, no solo si entraron o no entraron, pero además qué pasó después que entraban, ¿no es cierto? Sí. Y las mujeres, en principio, ¿nos sentimos ineptas para este tipo de trabajos, ya por prejuicio? Bueno, sí, hay un estudio que hizo la Fundación Sadowski hace muchos años, en el 2013, sobre una población de hombres y mujeres estudiantes de nivel secundario, los últimos años de nivel secundario en el conurbano, y ya en ese estudio se mostraba con claridad que las representaciones sociales que alejan a las mujeres de la informática están muy asentadas incluso en la adolescencia o principio de la juventud, y no solamente es desde una mirada peyorativa de los varones hacia nuestras capacidades, sino una mirada internalizada nuestra, digamos, sobre nuestras propias capacidades o habilidades. Y eso después en el estudio que nosotros hicimos sobre mujeres que estudian en las carreras informáticas se ve con claridad, y en el estudio que hizo Fundar también, preguntándole a las mujeres que ya están en el sector, que en general la carrera informática es la segunda o la tercera carrera que hacen estas mujeres, es decir, que tienen un derrotero medio zigzagueante hasta que llegan a, por decir así, realizar su deseo o su interés, porque tuvieron, digamos, que deconstruir una mirada respecto de sí mismas, de que era mejor que estudiaran otra cosa o que no estaban en condiciones de hacerlo, digamos, ¿no? Y luego dentro de esto se reproduce dentro del sector productivo con una mirada, digamos, si querés, peyorativa en relación a si pueden o no pueden programar, o si saben o no saben programar, o cuánto saben de las áreas más duras, o de los, digamos, y esto las deja digamos, las hace participar de algunos puestos de trabajo específicos y técnicos, pero no de las áreas que se llaman core, digamos, del desarrollo de esas industrias. No es que no haya mujeres en esos puestos, sino que son las menos, digamos, ¿no? Y que en general esto se da por 2 razones. Una, porque es muy difícil hacerse un espacio en ese lugar que resulta hostil por los comentarios que son de menosprecio o de miradas peyorativas en relación a las capacidades, etcétera, y por otro lado porque justamente, digamos, que en esos espacios también la construcción del conocimiento se da de manera colectiva. Entonces, en un espacio en donde es difícil armar grupos, sentirse parte, etcétera, es difícil crecer, digamos, laboralmente. Incluso, por lo menos me llegaron a mí comentarios, y ustedes lo mencionaron también, que las mujeres que ingresan a estos ámbitos de trabajo, además de ser un poco irradiadas o marginadas de los lugares de decisión, incluso tienen que sufrir que a veces les roben de alguna manera las ideas, ¿no? Es como que no se pueden atribuir las buenas ideas que pueden tener. Sí,
Bueno, eso creo que es una realidad que si uno mira en la historia de la ciencia, las mujeres y de la tecnología en general, es algo que las mujeres hemos sufrido en más de un ámbito. Lo que realmente me parece que es significativamente sorprendente es que en un momento de la historia en donde eso no pareciera ser cierto ya para muchos espacios y ámbitos, en el espacio de la informática, que se supone que es el espacio de la modernidad y de la tecnología del siglo XXI, está claramente afianzado, digamos, ¿no? Y eso redunda en una retroalimentación entre la brecha de género y la brecha digital de manera viciosa. Y es de verdad muy grave pensando que esta tecnología es la tecnología del momento y es cada vez más pregnante en todos los ámbitos laborales, ¿no? Entonces hay algo que empieza a ser preocupante en términos de la posibilidad de la movilidad social ascendente y el desarrollo profesional y económico de las mujeres y diversidades en ese contexto. Otro dato llamativo, para no decir preocupante, es que ustedes mencionaron que incluso en estos ámbitos las mujeres tienen más estudios en general que sus colegas varones, ¿no? Bueno, hay una realidad que digamos, que viene ya desde la universidad, ¿no? Las expectativas de logro son mucho más altas de parte de los docentes e incluso de los compañeros hacia las mujeres y las diversidades que hacia los propios varones, ya en el contexto, digamos, universitario, y entonces esto las hace esforzarse el doble y por lo tanto estar muchas veces mucho más calificadas o sobrecalificadas para algunos puestos. Por otro lado, es verdad que muchas veces las mujeres, como decía yo antes, no eligen estas carreras como la primera vocación, sino que tienen alguna otra formación universitaria y se acercan a la programación o a la computación a través de cursos y demás. Es verdad que muchas veces, dada esa situación, se las refiere como que les falta capacitación y deberían tomar más capacitación más allá de que ya tengan un título universitario y una formación específica particular. Así que ahí hay una doble situación, digamos. Claro. Bueno, ingeniería, por ejemplo, es una de, corregime si no es correcto, pero tengo entendido que ingeniería es una de las facultades que menor cantidad de mujeres tiene, ¿no? Sí, sí. Que allí dentro se estudia ingeniería del software, por ejemplo, Sí. Y bueno, evidentemente son áreas, todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, muy arduas para las mujeres. Ahora, uno pensaría que estamos viviendo, como vos mencionabas, en el siglo XXI, hay astronautas mujeres, hay mujeres en casi todos los ámbitos, que esto debería haber cambiado. Sin embargo, esta situación de poca participación de las mujeres en la industria del software viene ya desde hace 2 décadas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es una situación, digamos, nosotros no hemos hecho un estudio de las causas, pero sí me parece que a simple vista de las entrevistas que se han hecho en estos distintos estudios, lo que surge es que se arma como una situación corporativa, digamos, ¿no? Entre las determinadas masculinidades hacia las que son menos en cantidad, y eso de algún modo las expulsa. Las mujeres terminan eligiendo trabajar en los ámbitos en donde ya hay mujeres porque se sienten más cómodas, o ir a estudiar donde ya hay mujeres porque se sienten más cómodas y rinden mejor en esos espacios. Entonces eso refuerza la participación de mujeres donde ya hay mujeres. Entonces si en el sector de calidad informática hay más mujeres, las mujeres eligen ese sector, o si en la parte de frontend o de testing hay más mujeres, eligen ese sector y no las áreas del desarrollo. Hay una cuestión ahí que a nosotros desde la Fundación Sadowski creemos fervientemente que hay que trabajar en la deconstrucción de esas miradas, tanto y la transformación de las culturas empresariales dentro del sector de software, trabajando con la participación de los colegas varones que trabajan en esas áreas y que por lo general no admiten, digamos, no asumen esta situación. Lo mismo ocurre en las universidades. Nosotros en el trabajo que hicimos dábamos cuenta de que más de la mitad de aquellos que se perciben varones dicen desconocer que en sus ámbitos académicos donde ellos estudian esto ocurra. En mi facultad no pasa.
Claro, pasa en otras. Exacto. Sí. En mi empresa no pasa en otra. Acá eso nunca ocurre. Sin embargo, nosotros para el curso de género que diseñamos este año para las empresas del sector, hicimos 5 entrevistas anónimas a hombres que trabajaban en distintas empresas de distintas edades. Los 5 refirieron haber vivido situaciones de discriminación hacia mujeres en sus contextos de trabajo, todos trabajando en áreas de informáticas duras de las empresas, y los 5 refirieron haberse dado cuenta de la situación y no haber sabido qué hacer. Sí, realmente eso es un problema, digamos, erradicar a la mitad de la población de esta área, que además necesita más recursos humanos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí me parece que si no es por una cuestión de derechos, por lo menos por una cuestión de interés, el sector del software debería plantearse con mucha seriedad trabajar sobre esta problemática, porque realmente para conseguir más recursos humanos en las áreas críticas, que son las que hacen crecer a las empresas, necesitan transformar su cultura institucional. Mara, clarísimo, ojalá que esto vaya cambiando, se va a tener que trabajar mucho en esto, en las mujeres y también en los hombres, ¿no es cierto? Porque todos tenemos que cambiar, nosotras no imponiéndonos barreras que no deberían existir, y por parte de los hombres que trabajan en estas profesiones, ser más abiertos y más igualitarios y aceptar el aporte de las mujeres y las diversidades, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo y por supuesto estamos en contacto para el futuro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen programa. Gracias. Estuvimos hablando con Mara Borchardt, magíster en Cultura y Comunicación y politóloga por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en el asesoramiento y planificación estratégica de proyectos y programas educativos vinculados con la tecnología, tanto para el sector público como privado, y actualmente es coordinadora del área de educación de la Fundación Sadowski y lidera la iniciativa Programar. Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales. Muy bien, y ahora antes del final vamos a compartir un fragmento de la entrevista destacada que Nora realizara en el programa anterior a Juan Pablo Sade, especialista en oncología en el Hospital Universitario Austral, sobre los diferentes tipos de cáncer genitourinarios en hombres. En el aparato genituriano está el cáncer de próstata, es el tumor más frecuente en el hombre en la Argentina, el cáncer de testículo y el cáncer de pene. Pero próstata sí es el principal problema de la salud oncológica masculina. Entonces, sin duda, es el protagonista de este noviembre azul. Sí, es más frecuente que el cáncer de mama, es 1 de cada 7 hombres. Después de los 50, 60 años, empezamos con los síntomas que compartimos en mesa de amigos, de cuántas veces te levantás a la noche a orinar, si te sale o no débil el chorro de orina, si después de orinar te quedan ganas. Esos son síntomas de hiperplasia prostática benigna que tenemos todos los hombres. No hay ningún síntoma específico de cáncer de próstata. Si tenés síntomas de cáncer de próstata es muy tarde. Entonces lo que hay que hacer es un análisis de sangre, como regla general, a partir de los 50 años, que es el antígeno prostático específico, y una visita al urólogo. Bajo ningún aspecto hay que esperar síntomas, porque ya cuando el tumor es grande da síntomas similares a la hiperplasia prostática benigna, obstrucción, orina frecuente, dolor o hasta sangre en la orina. Todo eso es muy tarde, llegamos muy tarde ya con los síntomas. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar. Muy bien, ya casi en el final del programa de hoy. Ahora sí, compartimos algunos mensajes de ustedes a través del chat de YouTube. Sergio nos dice: hola Nora, gracias por el programa, es aire fresco. Cristina Zunino: el mejor programa del Destape para mí, dice Cristina. Muchas gracias, Cristina. Sergio Dagati: qué bueno es escuchar cómo vivir mejor sin que te vendan nada. Por eso es fundamental este programa, porque podemos pensar nuestra salud en base a información científica. Muchas gracias. Gustavo Martínez: qué hermoso programa, te enseña y aprendes mucho de profesionales tan inteligentes. Los miraba los domingos, nos dice. Laurana Bondioni:
yo los escucho en diferido, pero hoy los estoy escuchando en vivo. Gracias por el excelente programa. Para finalizar, Lucía, esperando los viernes para verlos. Un abrazo a todo el equipo. Lucía, desde Mar del Plata. Muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado acompañándonos en esta hora donde tratamos de difundir las noticias más destacadas en ciencia, salud y tecnología. Nora, ya es el final, vamos con la despedida del día de hoy. Ya nos vamos yendo, pero antes de irnos y con un pie en el estribo, les cuento que la Red Argentina de Instituciones de Ciencia y Tecnología, formado por los directores de institutos de todo el país, hizo un pedido de información pública al jefe de gabinete para que se informe, entre otras cosas, sobre la asignación y ejecución presupuestaria de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, cuáles son los fondos gestionados por la agencia, programas y proyectos del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, estado del cumplimiento de la ley 27.738 del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ingresos por patentes, etcétera. Bueno, un detallado informe han pedido sobre qué se está haciendo con los fondos que deberían corresponder al sistema de ciencia y tecnología. Nora, comenzamos a darle las gracias a todo el equipo del Destape que trabaja incansablemente para que ustedes vean este producto final. Muchas gracias a nuestro director Grego Faerman, en cámara y micrófonos a Jera Verdejos, en videograf a Tomás Gobar, a Marcelo Ojeda en los zócalos, en la asistencia técnica a Jorge Gaitán, a Germán como jefe técnico y a nuestra operadora Florencia Trevino. Y por supuesto a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general y a Eva Ojeda Bar en la producción. Así que les mandamos un enorme abrazo a todos, que tengan un hermoso fin de semana, una espectacular semana y nos encontramos de nuevo el viernes que viene a las 9 en punto para hacernos otro viajecito al infinito y más allá.